Hay algo que probablemente te ha pasado y que quizás nunca has podido nombrar con precisión. No es tristeza, exactamente. No es cansancio, aunque tiene algo de eso. Es más bien una sensación extraña de estar presente en tu propia vida como si fueras un espectador desde muy lejos. Como si estuvieras mirando todo desde detrás de un vidrio grueso que nadie más parece ver. El mundo sigue girando. Las personas hablan, las noticias llegan, las conversaciones se producen y tú estás ahí, físicamente ahí, pero algo en ti no termina de conectar con nada. No de manera dramática, no hay lágrimas ni derrumbe, solo una especie de distancia tranquila y desconcertante que no sabes muy bien cómo explicar. Quizás lo sientes especialmente por las mañanas. Abres los ojos y el primer pensamiento no es urgente ni esperanzador, es más bien neutro, una especie de observación silenciosa. Otro día, no con desesperación, sino con una calma que a veces te preocupa más que si fuera angustia declarada, porque al menos la angustia se puede justificar, se puede nombrar, se puede llevar al médico o contarle a alguien. Pero esto que sientes no tiene bordes claros. Es como querer huir sin saber de qué, o quedarse en la cama no porque estés agotado, sino porque salir de ella requeriría una energía que no encuentras por ningún lado, una especie de motivación que, sin aviso previo, simplemente dejó de estar disponible. Las cosas que antes te emocionaban, ahora las haces por inercia, no porque no quieras. Es que el querer mismo parece haber entrado en una pausa larga. Escuchas la música que antes te movía por dentro, y la escuchas bien, la reconoces, sabes que es buena, pero el efecto es diferente, más plano, como si alguien hubiera bajado un poco el volumen emocional del mundo y tú llevaras semanas tratando de encontrar el control para subirlo de nuevo sin éxito. Los planes que haces se sienten abstractos, las conversaciones a veces superficiales. Incluso las personas que quieres, incluso ellas, a veces te parecen un poco lejanas, como si hubiera entre tú y ellas una distancia que ninguno de los dos está generando conscientemente, pero que está ahí. Y lo peor, lo verdaderamente perturbador, es que no puedes explicárselo bien a nadie, porque si lo intentas, suenas ingrato. Suenas a alguien que tiene todo y se queja de nada. Suenas, en el mejor de los casos, a alguien que necesita vacaciones, y entonces te quedas con eso dentro, dando vueltas, preguntándote en silencio si hay algo fundamentalmente malo contigo. Eso es exactamente de lo que quiero hablar hoy. Porque lo que describes, esa sensación específica de estar presente pero no conectado, de funcionar pero no vibrar, de mirar la vida desde detrás de ese vidrio invisible, no es nueva, no eres el primero en sentirla. Y aunque esto que voy a decir puede sonar extraño al principio, hay una posibilidad real, una posibilidad que vale la pena considerar con seriedad, de que lo que estás viviendo no sea una enfermedad ni una señal de que te estás rompiendo, sino exactamente lo contrario. Pero antes de llegar ahí necesito que te quedes un momento más en el malestar, porque creo que te lo has estado quitando de encima demasiado rápido, o lo has estado racionalizando demasiado rápido, o lo has estado ignorando con demasiado esfuerzo. Y hay algo importante ahí, dentro de esa incomodidad, que merece ser mirado de frente sin prisa. La primera cosa que probablemente te dices a ti mismo cuando sientes esto es que algo está mal contigo, que estás deprimido, que estás roto de alguna manera, que no se ve por fuera, pero que tú percibes desde adentro como una especie de falla silenciosa del sistema. Te preguntas si siempre fuiste así y no te diste cuenta, o si algo pasó en algún momento que te cambió sin que te avisara. Rebobinas, buscas el momento exacto en que esto empezó, y a veces encuentras algo, algún evento, alguna pérdida, algún cambio, y lo señalas como la causa, pero otras veces no encuentras nada. Y eso es lo más desconcertante, porque sin causa visible, el malestar parece más tuyo, más intrínseco, más definitorio de lo que eres. Te preocupa ser frío, te preocupa que la gente que te rodea note que no estás del todo ahí. Te preocupa que esto que sientes sea en realidad egoísmo disfrazado de introspección, o que sea arrogancia vestida de pensamiento profundo. Hay una voz dentro de ti que a veces dice que eres difícil, que eres complicado, que serías más fácil de querer si simplemente te dejaras llevar como los demás parecen hacerlo, sin tanto drama interno.
y esa voz es cruel, aunque hable en tono suave, porque no te ataca directamente. Solo te va insinuando con paciencia y consistencia que el problema eres tú. Te has preguntado si deberías ir a un especialista, y quizás deberías. No voy a decirte que no, porque no conozco tu historia, y hay momentos en que la ayuda profesional es exactamente lo que se necesita. Pero también es verdad que muchas personas que sienten exactamente esto que estoy describiendo no están clínicamente deprimidas, están en el medio de algo. Están atravesando un proceso que la cultura moderna no tiene muy buenos mapas para describir, porque la cultura moderna está diseñada para que nunca pares, nunca sientas el vacío, nunca te quedes quieto lo suficiente como para que algo profundo pueda moverse en ti. Y aquí viene la parte que me interesa explorar con cuidado, porque si la digo mal, puede sonar a autoayuda barata, y no lo es. Si te la digo bien, quizás reconoces algo que ya intuías pero que no sabías cómo articular. Lo que estás viviendo, esa distancia, ese entumecimiento selectivo, esa incapacidad de emocionarte con las mismas cosas de antes, ese cansancio que no es físico, sino algo más parecido a una fatiga del sentido, tiene un nombre que los filósofos han usado de distintas maneras a lo largo de los siglos. No es un diagnóstico, es más bien una descripción de un umbral, el umbral entre dos formas de habitar el mundo, y lo que sientes no es el colapso, es la presión justo antes de que algo cambie de forma irreversible en cómo percibes la realidad. Feynman, el físico, tenía una manera de hablar sobre la ignorancia que me parece perfectamente aplicable aquí, aunque él no estuviera hablando de esto. Decía que el primer paso hacia entender algo de verdad es darte cuenta de que no entiendes nada, que la sensación incómoda de no saber, de estar perdido frente a un problema, no es una señal de que eres incapaz, es la condición necesaria para que el aprendizaje real ocurra, porque mientras crees que sabes, no hay espacio para conocer de verdad. Solo cuando el antiguo mapa falla, cuando lo que creías cierto empieza a verse insuficiente, solo entonces empiezas a ver con ojos nuevos. Lo que le pasa a la mente, a la conciencia, a la manera en que una persona habita su propia vida, es similar. Hay momentos en que el sistema de significados que usabas hasta ahora, ese conjunto de creencias, expectativas, reacciones automáticas y formas de encontrar placer y satisfacción, ese sistema empieza a fallar. No porque seas tú el que falla, sino porque ya no encaja con quien estás siendo, y ese desajuste produce exactamente lo que describes, una sensación de que algo no calza, de que el mundo que antes te resultaba estimulante, ahora te parece un poco vacío, de que las emociones que antes llegaban solas, ahora hay que buscarlas con esfuerzo. Piensa en esto. Durante años, probablemente toda tu vida, has estado respondiendo al mundo de una manera particular. Has aprendido qué cosas generan emoción, qué situaciones producen placer, qué tipo de reconocimiento te hace sentir valioso, qué tipo de actividades te dan sensación de propósito. Y todo ese aprendizaje se fue convirtiendo en algo automático, en un sistema que funcionaba casi solo, que generaba respuestas emocionales sin que tuvieras que esforzarte demasiado. Como un programa bien instalado que corre en segundo plano y te da la ilusión de que simplemente así eres tú. Pero ese programa fue escrito en circunstancias específicas. Fue escrito por una versión de ti que no era del todo consciente de que lo estaba escribiendo. Fue escrito por la presión del entorno, por la necesidad de encajar, por el miedo al rechazo, por el deseo de aprobación, por la exposición continua a estímulos cada vez más intensos que fueron entrenando tu sistema nervioso a necesitar cierta cantidad de ruido para sentir que algo está pasando. Y durante mucho tiempo funcionó. Pero hay un punto, y parece que tú estás en ese punto ahora mismo, en que ese programa empieza a volverse obsoleto. No porque estés roto, sino porque has crecido más que él. Permíteme intentar una imagen. Imagina que llevas años viviendo en una habitación que conoces perfectamente. Sabes dónde está cada mueble. Sabes cómo suena el piso cuando caminas de noche. Sabes exactamente cuánta luz entra por cada ventana, en cada hora del día. Esa habitación te da una sensación de familiaridad que confundes con comodidad. Y un día, sin que nadie te lo anuncie,
Las paredes empiezan a volverse translúcidas. No desaparecen, siguen ahí, pero de repente puedes ver a través de ellas. Puedes ver que la habitación está dentro de una casa más grande, que la casa está en un barrio que nunca habías imaginado, que ese barrio es parte de una ciudad que no conoces, y que más allá de esa ciudad hay un horizonte que se extiende más lejos de lo que puedes comprender. Eso no debería asustarte, pero te asusta, porque toda tu orientación dependía de las paredes. Tu sentido de quién eres, de dónde estás, de qué importa y qué no, todo eso estaba calibrado para esa habitación, y ahora que puedes ver más, ya no sabes bien cómo orientarte. Los estímulos que antes llenaban el espacio ya no son suficientes para llenar el espacio más grande que ahora percibes. Las conversaciones que antes te bastaban ahora se sienten incompletas. Los logros que antes te satisfacían ahora se sienten pequeños, no porque hayas perdido humildad, sino porque tu escala de percepción ha cambiado sin que tu vida exterior haya cambiado todavía al mismo ritmo. Eso es el vértigo que sientes. No es vacío, es espacio nuevo, pero el espacio nuevo, antes de que lo habites, se siente exactamente como el vacío. Hay otra imagen que me parece útil aquí, la de una persona que ha estado viviendo en una obra de teatro sin saberlo, un escenario perfectamente montado, con luces, con actores, con un guión que todos siguen sin cuestionarlo, y tú eras uno de los actores, completamente convencido de que eso era la vida real, completamente entregado a tu personaje, a tu línea de diálogo, a tu lugar en la trama, hasta que un día, por alguna razón que no puedes identificar con claridad, tropiezas con algo que no forma parte del decorado. Quizás es una conversación demasiado honesta, quizás es un libro que te sacude, quizás es simplemente el silencio de una noche en que por primera vez no tienes nada que hacer y no puedes escapar de ti mismo. Sea lo que sea, algo te hace ver el escenario como escenario, las luces como luces artificiales, los actores incluyéndote a ti mismo, como personas que están representando algo que aprendieron sin cuestionarlo. Y una vez que ves eso, no puedes dejar de verlo. No puedes volver a creer en el teatro de la misma manera. Y eso produce una soledad muy particular, porque todos los que te rodean siguen completamente inmersos en la obra. Siguen creyendo en sus personajes, en su guión, en la importancia de sus conflictos dentro de la trama. Y tú estás ahí, mirando, ya sin poder entrar del todo, pero tampoco del todo afuera. En ese espacio intermedio, que es uno de los lugares más incómodos en los que puede estar una conciencia humana. Esta es la trampa, que la cultura no te advierte. Te vende estimulación constante como si fuera vida. Te dice que si sientes mucho, si deseas mucho, si reaccionas mucho, es porque estás vivo y presente. Te entrena desde pequeño a medir tu vitalidad por la intensidad de tus emociones, la alegría que hace ruido, el amor que duele, el éxito que deslumbra, la tristeza que te derrumba, todo medido en decibelios emocionales. Y entonces, cuando llega un periodo de calma, de distancia, de silencio interno, lo interpretas como muerte, como ausencia, como que algo se ha apagado en ti que debería estar encendido. Pero considera esta posibilidad, que la intensidad emocional constante a la que estabas acostumbrado no era profundidad, era ruido, era la manera en que un sistema nervioso hiperestimulado procesaba el mundo. Era la película que el ego proyectaba sobre la pantalla de la conciencia para mantenerte entretenido, para que nunca te quedaras quieto lo suficiente como para preguntarte preguntas más fundamentales. Y ahora que ese ruido ha bajado, lo que sientes no es vacío, es la pantalla en sí misma. Antes no la podías ver porque estaba siempre llena de imágenes. Ahora que hay menos imágenes, finalmente puedes percibir que existe la pantalla. Y eso, aunque no lo parezca en el momento, es un nivel de percepción más real que el anterior. Piensa en cómo funciona la adicción, no necesariamente a sustancias, la adicción al estímulo. El cerebro humano, después de ser expuesto repetidamente a niveles elevados de dopamina, de excitación, de novedad, de drama, de conflicto emocional, ajusta su línea de base. Lo que antes era suficiente para producir placer ya no lo es. Necesitas más intensidad para sentir lo mismo. Y con el tiempo, el nivel ordinario de la existencia, el nivel tranquilo, el nivel sin drama ni urgencia,
empieza a sentirse insoportablemente plano, no porque la vida ordinaria sea mala, sino porque tu sistema de recompensa ha sido calibrado para esperar explosiones, y la calma le parece a ese sistema una forma de privación. Lo que le ocurre a alguien que está atravesando lo que tú estás atravesando es, entre otras cosas, una recalibración, una descalibración del umbral. El sistema interno está aprendiendo, de manera lenta y a veces dolorosa, a encontrar señal donde antes solo veía ausencia de ruido, a percibir como suficiente lo que antes parecía poco, a encontrar en la conversación ordinaria algo que el espectáculo nunca podría darte. Pero en el proceso de esa recalibración hay un período en que las antiguas fuentes de placer ya no funcionan y las nuevas todavía no se han establecido. Ese período es exactamente esto, este que estás viviendo ahora. Y sí, es incómodo, sería deshonesto negarlo. Hay días en que la distancia se siente demasiado grande. Hay momentos en que quisieras simplemente volver a ser como eras, a emocionarte con las cosas pequeñas, a no pensar tanto, a dejarte llevar sin esta conciencia de fondo que lo tiñe todo con una pregunta silenciosa. Hay noches en que el peso de no tener con quién hablar de esto, de verdad, en profundidad, se hace especialmente pesado. Porque la gente que quieres no siempre puede seguirte a este lugar, no porque no te quieran, sino porque están en otro momento de su propio recorrido, y eso crea una soledad que no es amargura, pero que tampoco es fácil de sostener. Esa soledad tiene que ser nombrada, porque uno de los errores más comunes que comete alguien en este proceso es intentar eliminarla o evitarla, en lugar de habitarla. La soledad de este umbral no es el problema a resolver, es la condición necesaria de la transición. No puedes atravesar este espacio de la mano de alguien más, porque es un espacio que solo existe en tu interior. Puedes tener personas al lado, puedes tener conversaciones profundas, puedes sentirte acompañado en momentos específicos, pero en el fondo del fondo, el trabajo que está ocurriendo dentro de ti es solitario por naturaleza, no como castigo, como estructura del proceso. Hay algo que los contemplativos de todas las tradiciones, desde los monjes budistas hasta los místicos medievales hasta los filósofos estoicos, han señalado con diferentes palabras, pero con la misma dirección. Que hay un nivel de transformación interior que no puede ocurrir en la superficie, que no puede ocurrir mientras el ruido externo llena todos los espacios disponibles, que requiere parada, que requiere silencio, que requiere exactamente ese período en que la persona deja de responder automáticamente a los estímulos del mundo y empieza a percibir algo que solo es visible cuando te detienes lo suficiente. No estoy romantizando el sufrimiento. No estoy diciéndote que el dolor tiene que ser hermoso para ser válido. Estoy diciéndote algo mucho más concreto, que la pérdida de interés, el entumecimiento emocional parcial, el alejamiento de las fuentes habituales de placer, en el contexto específico de lo que estoy describiendo, puede ser la señal de que algo en ti está cambiando de escala, que ya no cabe en los esquemas que tenía antes, y que ese descalce entre lo que eres y lo que todavía no sabes que puedes ser es exactamente la presión que sientes como malestar. La piel vieja nunca se siente cómoda en el momento en que la nueva está creciendo debajo. La serpiente que está mudando no puede ir rápido, no puede apurarse. Tiene que esperar que el proceso ocurra a su propio ritmo, porque si intenta acelerar, daña lo nuevo que está formándose. Y si se distrae, si huye, si intenta quedarse con la piel vieja porque todavía la conoce y la nueva asusta, el proceso se detiene, pero el malestar no, porque el malestar no venía de la transición, venía del desajuste, y el desajuste sigue ahí aunque intentes ignorarlo. Quiero detenerme un momento en algo que me parece importante decir con mucho cuidado, porque si no lo digo bien, puede convertirse en exactamente el problema opuesto al que estoy describiendo. Todo lo que he dicho hasta ahora sobre este proceso de transición, sobre esta expansión de la conciencia, sobre este umbral entre dos formas de habitar el mundo, no te convierte en alguien superior. No te da ningún tipo de ventaja moral sobre las personas que no lo están viviendo. No te hace más lúcido, más profundo, ni más valioso que quien está completamente inmerso en el teatro y disfrutando la obra sin cuestionarla. Eso es crucial.
Porque uno de los peligros más serios de este proceso es que el ego, que no desaparece solo porque hayas empezado a ver con más claridad, encuentra una nueva forma de afirmarse, y esa forma es la superioridad espiritual o intelectual. Es muy tentador, cuando empiezas a ver el escenario como escenario, desarrollar una cierta impaciencia con quienes siguen inmersos en él, una especie de condescendencia sutil que se disfraza de lucidez. Yo ya vi a través de esto. Yo ya sé que las conversaciones triviales son vacías. Yo ya no puedo emocionarme con lo que a ellos les emociona. Y eso, que suena como madurez, es en realidad una forma de orgullo. Un ego que ha cambiado de disfraz pero que sigue siendo ego. Que sigue dividiendo el mundo en los que ven y los que no ven, con uno mismo siempre del lado de los que ven. La lucidez real, cuando llega de verdad, no produce distancia de las personas, produce una compasión más profunda, porque entiendes que todos, absolutamente todos, están haciendo exactamente lo mejor que pueden, con el nivel de conciencia que tienen en ese momento. Que nadie es estúpido por no ver lo que tú ves, que nadie es inferior por encontrar placer en cosas que a ti ya no te mueven de la misma manera, que la profundidad de una persona no se mide por cuántas ilusiones ha disuelto, y que alguien que vive con alegría genuina en el nivel ordinario de la existencia puede estar desde cierta perspectiva más cerca de algo verdadero que alguien que se ha convencido de que ha superado ese nivel. La frialdad emocional que a veces acompaña este proceso no es sabiduría, es un efecto secundario del tránsito. Y si no se atiende, si no se reconoce como lo que es, puede volverse un muro, puede crear distancia real, no solo percibida, entre tú y las personas que te importan. Puede hacer que la nueva forma de habitar el mundo que está naciendo en ti nazca sola, aislada, sin las conexiones que le darán calor y continuidad. Así que si en algún momento al escucharme te has sentido validado de una manera que ha producido también un cierto orgullo silencioso, un «sí, yo siempre supe que era diferente», detente ahí un momento. Eso es el ego usando tu lucidez como nuevo material de construcción para su propia fortaleza. Y la fortaleza del ego, aunque esté hecha de ideas más sofisticadas, sigue siendo una prisión. La conciencia que genuinamente se expande no se vuelve más dura, se vuelve más porosa, más capaz de ser tocada por la alegría simple de otro, más capaz de estar presente en una conversación sin necesitar que sea profunda para encontrar valor en ella, más capaz de reír con algo tonto sin que esa risa invalide todo lo que también sabe. Y llegamos al final de este recorrido, no con una promesa, no con una resolución limpia, sino con algo más honesto. Lo que está del otro lado de este umbral que estás atravesando no es una versión tuya que nunca más va a sentir tristeza, ni una versión que estará siempre iluminada, ni una versión que habrá resuelto la pregunta fundamental de qué significa todo esto. Lo que está del otro lado es una versión que ha aprendido a habitar la incertidumbre con más calma, que ha aprendido a encontrar suficiente en lo que es real y presente, en lugar de perseguir permanentemente lo que debería ser más intenso, más perfecto, más definitivo. La alegría que viene después de este tipo de proceso es diferente a la que venía antes. No es más explosiva, no es más dramática, es más parecida a una luz que permanece que a un destello que impresiona. Es más parecida a la sensación de estar en el lugar correcto que a la excitación de haber llegado a algún lugar. Es más parecida a la calma de quien no necesita demostrar nada que al alivio de quien acaba de obtener la aprobación que buscaba. Habrá momentos de felicidad que seguirán siendo movimiento, que seguirán levantando algo dentro de ti con fuerza. No estoy diciendo que te conviertas en alguien plano, en alguien que ya no siente. Estoy diciendo que la frecuencia cambia, que empiezas a encontrar profundidad en lugares que antes pasabas sin ver, en una conversación que tiene pausa, en el silencio de una tarde sin plan, en la presencia de alguien que simplemente está contigo sin necesitar que pase nada importante, en la satisfacción tranquila de haber hecho algo con atención y cuidado, aunque nadie lo note. El placer más sostenible que existe no viene de la intensidad, viene de la presencia. Y la presencia es precisamente lo que este proceso, aunque por ahora se sienta como ausencia, está en realidad tratando de enseñarte. No estás roto,
No estás deprimido de la manera que temes. No estás perdiéndote a ti mismo. Estás, quizás por primera vez de manera verdadera y adulta, en el proceso de encontrarte. Y ese proceso no es cómodo. No tiene el formato que la cultura te prometió. No viene con música de fondo inspiradora, ni con un momento de epifanía que lo resuelve todo de golpe. Viene exactamente así, silencioso, desconcertante, a veces pesado, a veces tan quieto que da miedo. Pero quieto no significa vacío, y el silencio de este momento no es el silencio de algo que terminó. Es el silencio de algo que todavía no ha empezado a hablar con su voz nueva. Y quizás eso es suficiente por ahora. No para estar bien en el sentido de que todo se sienta perfecto, sino para poder dejar de luchar contra lo que estás viviendo, para poder mirarlo sin el juicio de que debería ser diferente, para poder decirte, con honestidad y sin drama, esto está ocurriendo. No sé exactamente hacia dónde va, pero hay algo en esto que no es el final de nada. Hay algo en esto que, si lo miro con cuidado y sin prisa, parece más bien un principio. Y con eso basta. Por ahora, con eso basta.